Hola, hola, ¿cómo están mis queridos hermanos y amigos? Que el Señor me los bendiga en gran manera. Un gran saludo para todos ustedes en esta hora de la tarde, en este día martes 20 de febrero. Ya está como disminuyendo todo el calor. Hace calor, pero ya no tanto como hace algunas semanas atrás. Y les saludo a un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Confírmenme los hermanos cómo estamos sonando, porque habíamos tenido algunos problemas con el micrófono que estábamos usando. A ver dónde está este micrófono. Veníamos por acá, aquí está. Entonces, nos confirma si estamos sonando bien para confirmar bien, ¿no es cierto?, el trabajo que se hizo. Se arregló el micrófono y podemos ahora hacer un posteo de un tema que es muy importante, un tema que es sensible, que siempre es polémico, que tiene relación con la música sacra. Esta gran perversión y este gran negocio que se ha convertido en la música cristiana, lamentablemente, con grandes expositores de la música, grandes digo en el sentido que son famosos y muy conocidos, pero que no reflejan en realidad lo que es en sí la música sacra y cuál es el propósito. Ya, se escucha bien, muy bien. Eso me interesaba que me pudieran confirmar. Bueno, yo tengo un tema que me gustaría a los hermanos que son de otros países enviárselo. Es una especie como de estudio, no es un libro, pero es un muy buen tema que se llama Grandes síntomas de la apostasía. Grandes síntomas de la apostasía. Y ahí yo toco varios puntos acerca de cómo una iglesia, o como un concilio, o como un pastor, o como un ministerio comienza lentamente a desviarse de la sana doctrina, de la verdad bíblica, y cómo empieza como una punta de diamante a desviarse hasta terminar absolutamente lejano y con un camino absolutamente paralelo a lo que es la fe genuina. Y dentro de este estudio, que se lo puedo compartir a quienes después me escriban a mi WhatsApp, no ahora, después que yo termine el posteo, me escriban a mi WhatsApp, y yo gratuitamente le envío este tema que se llama Grandes síntomas de la apostasía. Y dentro de estos grandes síntomas de la apostasía, tengo acá, varios temas como, por ejemplo, la negación o omisión de las doctrinas básicas de la fe, la pérdida de convicción y principios, especialmente los líderes cristianos. El mensaje genuino comienza a diluirse, se omiten temas vitales, pero la pérdida del sentido de auténtico valor de la música sacra. Creo que esto también es una cosa muy importante de hablar. Una de las razones por las cuales la iglesia se pervienten es porque pierden el sentido auténtico y el valor de la música sacra. En el fondo, y aunque parezca duro, parece que el nuevo jefe de coro de las iglesias es el mismo diablo. Es francamente espantoso, patético y aberrante, hermanos queridos, el estilo de música y adoración en las congregaciones actuales. Hoy día estamos, hermanos, en un sistema que parece un verdadero show. Hoy día la música cristiana casi no tiene diferencia con la música mundana. Es tan perversa, es tan sensual y es tan, digamos, comercial como es la música del mundo. Casi no hay diferencia. La música cristiana se ha convertido en una música sensual. Nosotros los cristianos no creemos en el rock and roll cristiano, en el reggaetón, en el rap, en el hip hop cristiano y toda esa basura del infierno. Porque esa música lo único que hace es fomentar o es promover o es provocar un sentido sensual, una reacción física en los jóvenes, especialmente en las personas. Incluso abren los apetitos sexuales. Está comprobado que la música rock es una de las músicas más perversas que existe. Y todos entendemos, los que llevamos un tiempo en el evangelio, que somos líderes, que la música sin lugar a duda ocupa un rol preponderante. O sea, la música de una u otra forma es influyente y la música puede ser usada para bien o para mal. Y esto hoy día se ha convertido, hermano, la música en show. La música hoy día ya no es cristiana, es mundana. La música pretende venderla. Hay grandes cantantes que hacen un comercio y se ha convertido esto de la música cristiana en una industria, la industria de la música cristiana, donde los grandes cantantes como Marcos Witt, Marcos Barrientos, Jesús Adrián Romero y otros muy conocidos, la señora Gángara y tantos otros conocidos cantantes, hacen, fíjese que contratos con empresas musicales para que ellos le puedan promover su música y no pueden cantar en cualquier lugar porque tienen contratos que respetar donde las entradas son millonarias. Y esto es una verdad. Vamos a ver, hermano, un poquito acerca del propósito de la música sacra. Y sé que esto puede molestar a muchos, sobre todo a la gente joven, que es la gente que más consume esta música. Que aparte en sí la música tiene otro elemento, otra forma de haber sido creada en este tiempo. Pero además de eso se convirtió en un gran negocio. La música nunca ha tenido el propósito de evangelizar, perdone. Sé que esto puede molestar a muchos. Y no es que Dios no pueda tocar el corazón a través de un himno, lo puede hacer. Son miles las personas que a través de la alabanza han sido tocadas por el poder del Espíritu Santo. Pero cuando se habla de la música fue creada en el cielo. Y de hecho cuando usted va al capítulo 14 de Isaías y al capítulo
28 de Ezequiel, va usted a ver que es cierto lo que le decimos, y que hubo un personaje llamado Luzbel dentro del nivel de ángeles, que hay 3 ángeles solamente en la Biblia que tienen nombres propios. Miguel, conocido, ¿no es cierto?, como el arcángel Miguel, que es como el capitán de los ejércitos de las peleas celestiales que libran los ejércitos de Dios. Está el ángel Gabriel, que es el ángel mensajero, y estaba el ángel más reconocido que se llamó Luzbel, y dice la Biblia, y el Antiguo Testamento así lo confirma, que los primores de tus tamboriles fueron preparados para ti en el día de tu creación. Eso va a entender cuando se habla de los tamboriles, que Luzbel, que después se convirtió en Satanás, tenía a cargo de sí la alabanza. O sea, la alabanza es para Dios. La música, la adoración fue creada no para evangelizar, no para entretener a la gente de la iglesia, no para vender un producto, no para atraer multitudes, no para llenar los cultos. Escúcheme bien, no estoy diciendo que la música no produzca un efecto, la produce, pero la música no tiene como origen, como propósito original, principal, como génesis, como esencia, que la gente sea impactada. La música fue creada para alabanza y la honra de Dios. Y con eso yo quiero comenzar. Aquí también yo tengo un estudio muy bueno que se llama La música mundana y el cristiano. En Eclesiastés, por ejemplo, capítulo 7, versículo 5, Eclesiastés capítulo 7, verso 5, dice: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y en Colosenses 3:16, aquí, hermano, hay un planteamiento muy claro acerca de lo que es la música sacra. Cuando hablamos de algo sacro, indica algo santo. Lo sacro habla de algo santo. La música sacra es una música especial, es una música que no es sensual, que no apela a los sentidos, que no provoca un movimiento del cuerpo, que no provoca o estimula los sentidos más bajos del ser humano, sino que la música tiene un propósito de un reconocimiento a la grandeza, a la santidad y al poder de Dios. O sea, la música es para adorar a Dios, para reconocer su grandeza, su poder, su divinidad, su majestad. En Colosenses capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. O sea, se canta al Señor, se adora al Señor, se toca para el Señor. Las alabanzas que se componen tienen que ser para el Señor, porque hoy día hay música que, si usted escucha la letra, no sabe si se la está dedicando ese cantante pseudo cristiano a Dios o a la novia, a Dios o al amante, a Dios o a la esposa, porque es una música que no tiene una distinción, una diferencia con lo que es en realidad la música sacra, que tiene que tener elementos, como dice el Señor Jesucristo a la mujer en Samaria. Dice que los que adoran al Padre es necesario que en espíritu y en verdad le adoren, y que los que adoran a Dios lo tienen que adorar en espíritu y en verdad. En espíritu, porque habla de la vida espiritual, y en verdad, que habla de la palabra. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo: cantando con gracia en vuestros corazones, y dice con salmos e himnos, que hoy día ya casi no se cantan, himnos y cánticos espirituales. Y esto de los himnos no es un invento mío. Cuando el Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena o la Cena del Señor, sale del lugar donde instituyó la cena y dice que cantaron el himno. O sea, Jesús cantaba himno. Pablo y Sila, cuando estaban presos en la cárcel de Filipo, según el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 1 en adelante, dice que estaban a la medianoche, después de haber sido golpeados, de haber sido azotados, de haber sido encarcelados, de estar, ¿no es cierto?, en las mazmorras, como algunos le llaman. Dice que oraban a Dios y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Fíjese lo que dice, himnos. Hoy día las iglesias modernas han dejado de cantar himnos, y hay quienes, predicadores, hay pastores, hay creyentes, que dicen que los himnos pasaron de moda, que los himnos no fueron importantes en su época, pero que no son para este tiempo, que hoy día la música tiene que ser un agente evangelizador para atraer a las multitudes al evangelio, cuando eso no es verdad, porque el que convence de pecado al mundo es el Espíritu Santo, y lo que convierte el alma lo dice la palabra misma de Dios, la ley de Jehová es la que convierte el alma. Ya se sabe sencillo, no son los recitales. Hoy día se hacen recitales donde la gente tiene que pagar una entrada para ir a ver a un cantante cristiano que después termina firmando autógrafos y que se hace millonario y se hace famoso a costa de firmar un contrato, y reciben suculentos sueldos o aportes económicos por el trabajo que ellos realizan para la gloria de Dios. Hoy día tenemos una música que está pervertida, y sé que esto puede molestar a una gran cantidad de líderes evangélicos que dicen que esto es muy anticuado, que yo me quedé en el pasado, que yo estoy arcaico, que yo soy un legalista, que soy un divisor del cuerpo. La verdad, hermano, es que hoy día la música está perversa.
Casi no hay diferencia entre la música mundana y la música cristiana. Y algunos incluso dicen que lo único que hay que cambiar es sencillamente la letra. No importa que el ritmo de la música sea pervertida. Escuche todo lo que vamos a decir. A lo mejor esto lo vamos a tratar de simplificar porque es bastante extenso el estudio. La música es la combinación artística de sonidos, de instrumentos o voces, o ambos, en variedad de ritmos, armonías y tiempo. Por lo tanto, la música, esto es parte de la historia humana, en estos 6000 largos años de historia humana, la música constituye un medio de expresión y su valor moral se deriva de lo que se expresa. O sea, la música puede ayudar o la música puede destruir. La música puede impartir valores o la música puede también destruir los valores. Los jóvenes, más que los adultos, tienen una mente muy impresionable y fácil de controlar. La calidad de la música que se escucha es necesario para tener una mente sana y buenas costumbres. Llenar la mente con mensajes equivocados se refleja en una vida equivocada. Teresa Antiñanco nos está saludando. Bueno, la música es una de las pocas actividades que absorben con todo el cerebro. Pitágoras, por ejemplo, mis queridos hermanos, Platón y Aristóteles, todos estaban al tanto de los poderes absorbentes e influyentes de la música. El mismo Albert Einstein, el gran científico, dijo que la razón era tan inteligente de ser él tan inteligente porque él tocaba el violín. Muchos expertos también creen que el ritmo y el ritmo de la música tienen el efecto poderoso, sea positivo o negativo, sobre nosotros, aunque no seamos muy conscientes de ello. De hecho, hay un mensaje que está llegando a través de la música al inconsciente o al subconsciente humano. La mayoría de las composiciones seculares son contrarias al espíritu cristiano y a las normas bíblicas. No creo que tengamos que hacer un análisis de la música del mundo, de los que no son cristianos, la música que está fuera del templo, fuera de las congregaciones, que es una música cada vez pervertida, cada vez más depravada, una música y un ritmo que lo único que hace es imitar la cópula carnal o sexual entre un hombre y una mujer. Y los jóvenes están imitando esa música, y esto lo quieren hoy día meter a las mismas congregaciones cristianas, y los grandes responsables de permitir que toda esta mugre, que toda esta basura se meta en la iglesia, precisamente son los líderes de la iglesia. La mayoría de las composiciones seculares son contrarias al espíritu cristiano y a las normas bíblicas. No vamos a analizar eso. La música moderna y sus letras, sin lugar a duda, mis amados hermanos, incitan toda clase de perversión. Incitan a la anarquía, a la inmoralidad, al materialismo, a la sensualidad, al consumo de drogas, a la insurrección a las autoridades. La música secular no es creada para reconocer, para adorar y servir y bendecir a Dios. Muchas melodías son perversas y sin lugar a dudas sabemos que destruyen la moral y la sensibilidad de los jóvenes. Esto, ¿no es cierto?, lo saben quienes son psicólogos y dicen, por ejemplo, el daño que produce la música rock en los jóvenes, ¿ya? La audición sufre daño permanente cuando la intensidad del ruido es agudo como un disparo. Ahora, el cristiano, el hijo de Dios, el ministro, ¿no es cierto?, el pastor, todos tenemos que ser muy cuidadosos de qué tipo de música se toca en la iglesia. Y yo no estoy hablando, hermano, que vamos a llevar un órgano y vamos a escuchar esa música media así como, diríamos, de los tiempos, ¿no es cierto?, de la Europa medieval. No estoy hablando de eso, pero cuidado. El cristiano, si escucha música, debe abandonar aquella música que es perversa, aunque se diga que es música cristiana. El cristiano no participa de lo vergonzoso, ni apoya aquella música que hace infructuosas las cosas de Dios, donde en realidad lo que hace esa música es provocar un movimiento pélvico, un movimiento del cuerpo, una especie de baile. Yo he visto en la iglesia cristiana pastores bailando cumbia con la esposa, con la pastora o la esposa del pastor y los líderes bailando cumbia en la iglesia, o haciendo este baile, como se dice, el trencito. Eso lo hemos visto, no es que nos han contado. Y en Chile también las iglesias que se han pervertido han metido otro tipo de música. ¿Cómo ellos se justifican? Bueno, diciendo que a Dios, lo importante es que uno lo haga de corazón, porque total es para Dios. Eso no es verdad. Porque Dios exige en los elementos de la adoración dos bases fundamentos que son que se le adore en espíritu y en verdad. No dicen en carne, habla en espíritu y habla de la verdad de la palabra. Y lo otro importante no es lo que algunos dicen. Bueno, lo importante, pastores, que usted debe entender que cuando yo cambié la música, dejé los himnos, los coros pentecostales, la música esa añeja, arcaica, anticuada, comenzó a llegar una gran cantidad de juventud, entonces la música tiene un efecto que atrae a las personas. Mentira, porque lo que la Biblia enseña es que es la palabra de Dios la que tiene que predicar el pastor, y lo que tiene que convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio es la palabra de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. De hecho, en Hebreos, capítulo 4, verso 12, el autor de los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz.
y es más cortante que toda espada, escuche esto, de dos filos, que penetra, se mete hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Le dice Pablo a Timoteo que prediques la palabra, no que toques música. La música es para adorar a Dios. La música es para que el coro o los que ministran la música nos lleven a la presencia de Dios en adoración y en alabanza. El culto es racional, es individual. La música tiene que tener elementos sacros, tiene que tener elementos verdaderos, veraces, bíblicos, alabados al Señor. Aunque esto molesta a una gran cantidad de cristianos que están corrompidos. Hay pastores que han corrompido la iglesia con una música pagana. Le han puesto al culto a la iglesia bombas de humo, luces de colores, luces que aprenden y apagan al ritmo de la música psicodélica y que además tiene diferentes coloridos. Eso lo hemos visto. Altares oscuros, porque ahora ya los altares no son claros, ya no tienen un versículo bíblico, ya no tienen un dibujo, ¿no es cierto?, de ríos de agua viva, sino que hoy día se han convertido en verdaderos discotecas, parece un Valijay, donde las luces comienzan a encenderse y apagarse al ritmo de esta música moderna y los cantantes se han convertido en verdaderos artistas. Esto molesta, esto incomoda, pero esa es la verdad. La música se ha pervertido y los pervertidos han pervertido la música. Bendito sea el nombre del Señor. No participa el cristiano de lo vergonzoso, ni apoya aquello que hace infructuosas las cosas de Dios. Porque el cristiano prefiere o busca llenarse del Espíritu Santo que glorificar las pasiones juveniles. Efesios 5, del 1 al 20, segunda de Timoteo 2:22. No apoya los falsos mensajes cristianos, porque el cristiano es luz. Dice la palabra, ¿con qué limpiar al joven su camino para todo esto que dicen que la música moderna lo que produce es un efecto, es un fenómeno en los jóvenes? Dice, ¿con qué limpiar al joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, verso 9. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, oiga esto, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hoy día la música se ha pervertido. ¿Será que las iglesias evangélicas han perdido su eficacia en la propagación del evangelio, obrando esto como un freno ante tanta maldad? ¿Será que las iglesias han dejado de ser luz y sal para los pueblos? ¿Será que las iglesias hoy día creen que la música progresiva, la música moderna, convertida o maquillada de cristianismo, puede realmente reemplazar el poderoso mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuánta de nuestra gente está realmente yendo a la iglesia por Cristo, por su palabra? ¿Y cuántos están yendo a escuchar? Yo he visto los recitales de Marcos Witt. Creo que Marcos Witt es un impío. Para mí Marcos Witt no es un siervo de Dios. Para mí Jesús Adrián Romero es un falso profeta. No solamente por la música que canta, sino por las enseñanzas que ellos dan. Ellos son totalmente neopentecostales. Señores como Marcos Barrientos, Jesús Adrián Romero, Juan Carlos Alvarado, Marcos Witt, ya, la señora Gángara y tantos cantantes como el Tercer Cielo y un montón de grupos musicales, son todos grupos que son apóstatas. Y no solamente por el tema de la música, que son artistas, que firman contratos millonarios, que llenan estadios donde la gente tiene que comprar una entrada, donde ellos cobran por cantar, donde venden también su música, donde firman contratos millonarios con estas empresas, ¿no es cierto?, que producen música, estas productoras de música, sino que además estos pseudo cantantes o ministros cristianos, que algunos lo llaman salmistas o adoradores, cuando eso no es verdad, estos señores no creen en la santidad, no predican santidad. Pastor tiene conocimiento del trasfondo del acordeón, dicen que es el único instrumento de viento que él mismo lo produce. No, es que no estamos hablando de un instrumento, estamos hablando de la música. Estamos hablando de la música. No estamos hablando de un instrumento, porque si nosotros vamos al Salmo 150, versículos 1 al 6, se dice que hay que adorar a Dios con toda clase de instrumentos. El problema no está en el instrumento. El problema está en quién toca ese instrumento y qué es lo que toca ese músico. Yo creo que ahí está lo importante. Volvemos a repetir entonces, hermanos queridos. La música fue creada para adorar a Dios. Y estos personajes que yo les menciono, quizás me quedan en el tintero un montón de otros cantantes famosos, que llenan estadios, que hacen recitales. Estos cantantes, hermanos, no predican sobre el rapto. No están esperando a Jesucristo. De hecho, muchos de ellos, como les digo, son neopentecostales y enseñan la doctrina de Kingdom Down, o sea, el reino ahora, lo que se conoce teológicamente como la teocracia. Ellos no están preocupados de que la gente se arrepienta. De hecho, el Señor
Dante Gebel, que viene ahora el 2 de mayo, creo que a Chile, es un falso profeta, falso predicador, que dice muchas cosas en sus predicaciones que son ciertas, pero mezcla mentiras con verdades. Ha hecho eventos masivos en el estadio de Vélez, en el estadio creo de River Plate, llenando los estadios, como lo hacían los predicadores de antes llenando estadios, pero no por predicar la palabra, sino por hacer un show, por hacer una parodia del Evangelio, invitando a cantantes famosos, como la Yuri, por ejemplo, Juan Luis Guerra, ¿no es cierto? O tantos otros cantantes que dicen que son cristianos. Entonces, cuidado, hermano, no nos dejemos engañar. La música no ha sido creada para atraer jóvenes, aunque pueda atraer jóvenes, pueda tocar el corazón de personas una letra o una alabanza preciosa del Señor. Pero aquí la música ha sido creada para adorar a Dios. ¿Ya? Gloria al nombre del Señor. Ahora, nosotros estamos aplicando los principios bíblicos en la iglesia evangélica en nuestros cultos. Yo sé que la liturgia no es algo tan importante como la doctrina. ¿Ya? Claro que sí. Pero es importante entender que claro que la música tiene que ver. Porque una de las cosas por las cuales se pervierte la iglesia, y yo como les digo tengo este tema que se llama sobre los grandes síntomas de la apostasía, dentro de los puntos que tenemos, que son muchos, no es solamente la música, uno de los puntos que yo he visto, o una de las razones por las cuales la iglesia se modernizan, se corrompen, se pervierten, es porque comienzan a cambiar lentamente el estilo de música. Entra una música distinta, una música diferente. Empiezan los gritos de júbilo, empieza una música más moderna, ya se cambia el coro tradicional. De hecho, David, que tanto hablan de David que era adorador, David no tenía un grupo electrónico que tocaba música. David tenía un coro compuesto por varios miles de levitas. Y algunos hacían las voces y otros tocaban los instrumentos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos y amigos, el evangelio verdadero, el que yo conocí por misericordia hace más de 40 años atrás, no necesita de ninguna manera revestirse de nada. No tenemos que hacer del evangelio un espectáculo. No tenemos que andar haciendo conciertos para hacer más apetitoso o para avivar a los creyentes, hacer más apetitoso el evangelio. Porque el evangelio en sí mismo es vivo. Solamente necesitamos proclamar el evangelio con el poder y la unción del Espíritu Santo para que el evangelio haga su efecto y pueda transformar las vidas. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura, no de la canción, no de la musicalización, no. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa palabra en el griego es la palabra kerygma. Kerygma, cuando Pablo dice por la locura de la predicación, el texto original griego usa la palabra kerygma, que origina la palabra carismático. ¿Ya? ¿Leyó bien? ¿Escuchó bien? Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21, agradó a Dios o plujo a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por la música, no por la música, es por la locura de la predicación, es la predicación. Las mentes de las personas deben ser alimentadas con la verdad de Dios, sus corazones deben ser abiertos al amor de Dios, su conciencia debe estar purificada con la hermosura de Dios, sus voluntades necesitan ser dedicadas a los propósitos justos de Dios. La música no está para entretener a los carnales. La música no es un gancho. No es un gancho, escuche bien, no es un gancho. Porque muchos dicen, bueno, hay que entender que los jóvenes como les gusta la música, hagámosle conciertos cristianos y estos cantantes cristianos llenen estadios y así vamos a atraer a los jóvenes. Va a ser una carnada. No, es que el Señor Jesucristo no usó carnada. Y voy a ser incluso más digamos, extremo para algunos. Cuando Jesucristo predicó en sus 3 años y medio, Jesucristo prácticamente no usó música. Es verdad que cantó el himno, eso es cierto. Es verdad que la Biblia dice que todo lo que respira alaba a Jehová, Salmo 150, versículos 1 al 6, es verdad. Es que hay que adorar a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, es cierto. Pero si usted ve a Jesús, Jesús predicó, echó fuera demonios, sanó enfermos, libertó a la gente. Jesucristo en su ministerio de 3 años y medio se dedicó a predicar, no a cantar. Gloria al Señor. Porque a algunos cantantes cristianos usted les quita el cántico y no les queda nada, absolutamente nada. Hay iglesias que si usted cambia la música, la gente se le va de la iglesia, los jóvenes abandonarían la iglesia, porque los que los atrapan ahí es la música. Oscar Medina tiene concierto acá en Barranquilla, 60.000 pesos la entrada. Bueno, no me extrañaría, porque hoy día hasta los cantantes que tocan una música linda, lamentablemente se han ido pervirtiendo y han estado en esto de andar cobrando. Escuche, yo creo que los cantantes cristianos y los predicadores del evangelio tienen que ser bendecidos económicamente. Porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Lo creo con todo mi corazón. Pero de ahí a que un predicador o un cantante cobre y le ponga
precio a sus canciones, a sus alabanzas, lo considero de verdad una aberración. Estamos en días peligrosos. Sé que predicar de estos temas no es popular. Yo no soy un predicador popular. No tengo miles y miles de seguidores, aunque este Facebook es nuevo, tiene 4 meses, ya tenemos más de 5.200 seguidores, hemos ido bien, pero no estoy buscando tener 150.000 o 200.000 seguidores y que todo el mundo me aplauda, porque el verdadero predicador del Evangelio, el hombre que es de senda antigua, que es de sana doctrina, no busca el favor de los hombres. De hecho, el apóstol dice así: ¿acaso busco el favor de los hombres? ¿Acaso quiero agradar a Dios? Porque si yo fuera esclavo de los hombres, no sería siervo de Cristo. Y el apóstol Pablo le dice esto a los Gálatas: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Nosotros no somos la mejor iglesia. Yo tengo un pequeño concilio, soy el presidente de este concilio, se llama Ministerio Evangelístico Pentecostal del Fin se acerca. Nosotros estamos ubicados acá en Santiago, en la capital, en una calle que se llama Chacabuco, en el número 549, Chacabuco 549, entre Catedral y Santo Domingo. Cuando usted llega a nuestra iglesia, va a escuchar la música que se ha escuchado siempre en las iglesias pentecostales. Se canta, se palma las manos, se adora al Señor, se cantan coros o coritos, como algunos le dicen, muchos himnos, pero usted no va a escuchar una música estridente. Y no va a ver a la gente saltando en la carne, haciendo gritos de júbilo o haciendo esto, que algunos pifean. Esas pifias, hermano, porque las pifias son una expresión de rechazo. Cuando tú en alguna iglesia evangélica escuchas pifias, esto así, esta es una forma, hermano, de expresar un rechazo, una desaprobación. Es como estar pifiando a Dios, es como estar pifiando la fe cristiana. Hay que tener mucho cuidado con lo que hoy día se ministra. Yo no creo en una iglesia fría, una iglesia muerta, una iglesia donde no se adore, porque somos pentecostales de la cabeza a los pies. Somos cristianos evangélicos pentecostales de hueso colorado. Creemos que Dios habita en la alabanza de su pueblo, como enseña el Salmo 22. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, pero no libertinaje. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y la música tiene que ser sacra porque Dios es sacro. Y los que adoran a Dios lo tienen que adorar en espíritu y verdad. San Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Molesta? Si a usted no le gusta este tipo de enseñanza, no se siente cómodo, si usted es un pastor, un ministro que me seguía a mí en mis predicaciones, pero esto chocó con su liturgia, porque usted en su iglesia tiene música moderna, lo lamento. I'm sorry, my brother and my friend. I'm sorry, my pastor. Lo siento, mi pastor. Fíjese que escuché a un obispo, que yo lo respeto mucho, muchos años atrás, él cambió la música, pero en el fondo él quiso tener de todo un poco. Entonces mantuvo el coro tradicional y metió la música moderna. Entonces él dijo en un evento grande que se hizo en el Parque O'Higgins, nunca me lo olvido, él dijo: bueno, yo en mi iglesia tengo vino nuevo y tengo vino añejo. Tengo el vino nuevo y tengo el vino viejo. Tengo el vino nuevo para los jóvenes, tengo el vino añejo para los hermanos que llevan años en la iglesia. No, eso no es verdad, eso no es cierto. No existe tal cosa como música moderna para los jóvenes y música vieja para los viejos. Mentira. La música no es ni para los jóvenes, ni para los niños, ni para los viejos, aunque pueda tocar el corazón de ellos. La música fue creada, y todos los salmos, los 150 salmos prácticamente hablan de que la música ha sido creada, constituida para adorar, glorificar y bendecir el nombre del Señor. Y voy a terminar justamente con el Salmo 150, versículos 1 al 6. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese que casi los 150, de los 150 salmos escritos, que son 150 capítulos, 84 salmos por lo menos los escribió David. Pastor, ¿qué opina de Chuy Olivares? Dice que el salmo dice alabar a Dios con cántico nuevo. No, un cántico nuevo no es música mundana. Es un cántico nuevo, o sea, está hablando de componer música permanentemente como lo hacía David, no está hablando de música mundana. Muchos dicen, pero si dice la Biblia, cantad a Jehová con cántico nuevo, sí, no está hablando con reggaetón, está hablando de crear música nueva, de estar siempre siendo inspirado, como lo era David. Vamos al libro de los Salmos. Bueno, los Salmos son preciosos. 84 de los 150 Salmos los escribió el rey David. Y en el Salmo 150, que ya cierra, bendito sea el Señor, el libro de los Salmos, versículos 1 al 6, nosotros siempre hemos usado estos pasajes para adorar a Dios. ¿Ya? Dice así: alabar a Dios en su santuario, alabadle, ese es el propósito de la música, alabadle la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes,
alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta? La alabanza es para Dios. La música no fue creada para el hombre, aunque le pueda impactar al hombre. Hay himnos que a mí me bendicen, ¿no es cierto? Como Me hirió el pecado, por ejemplo. O el himno 85 de nuestros himnarios, Firmes y Adelante. O el himno 300, Un Salvador ayer. Himnos preciosos, himnos maravillosos. Pero la verdad es que los himnos fueron creados para adorar y para bendecir el nombre del Señor. No hay otra razón que la música toque el corazón de una persona es distinto. Amén. Y mientras tanto, hermano, a ver si puedo, vamos a escuchar una música ya para terminar. Este otro precioso himno, Vendrá el Señor. Esta es la música que caracteriza a la iglesia cristiana evangélica, y aunque pueda molestar a una gran cantidad de líderes y jóvenes que están liderando en una iglesia, lamentablemente, hermano, la música se corrompió y tenemos que volver a nuestras raíces, a nuestras músicas sacras, a estos himnos maravillosos que han bendecido la vida de miles y miles de cristianos. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Maranata.